Hola, ahora pasamos a la segunda clase, osteoporosis. La osteoporosis se define como una enfermedad esquelética caracterizada por una disminución de la resistencia ósea en relación a la integración tanto de cantidad y calidad ósea que predispone a un aumento del riesgo de fracturas. Saber como concepto que no es parte del envejecimiento normal, es más prevalente en mujeres, esto porque los hombres tienen mayor masa ósea fisiológicamente y esta diferencia es aún más marcada en la posmenopausia. Es una condición común. Se describe que más o menos 200 millones de personas en el mundo viven con osteoporosis. De estas, una de cada 3 mujeres y uno de cada 5 hombres mayores de 50 años sufrirán una fractura osteoporótica a lo largo de su vida. Importante este dato, ya que muchas veces pensamos que la osteoporosis solo afecta a mujeres, que es verdad que es más frecuente en mujeres, pero también los hombres pueden padecer esta condición. Son factores de riesgo de esta enfermedad la edad avanzada, el sexo femenino, enfermedades crónicas, principalmente se describe la enfermedad renal crónica, enfermedades hepáticas y enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide, el bajo peso, tabaquismo, consumo de alcohol y la historia familiar. ¿Por qué es importante pesquisarla y tratarla? Porque su presencia se acompaña de dolor generalmente crónico, movilidad reducida y aumenta el riesgo de morbilidad y mortalidad en estos pacientes. En cuanto a la fisiopatología, la formación del hueso depende de la interacción entre los osteoblastos y los osteoclastos. Los primeros son los encargados de la formación ósea y los segundos de la resorción. El equilibrio entre ambos mecanismos depende de múltiples factores, como el sexo, raza, factores hormonales, nutricionales, actividad física, entre otros. Se describe que la masa ósea máxima depende de factores genéticos en un 70% y de factores ambientales en un 30%. ¿Cuáles son estos factores? El sexo, raza, factores hormonales, la nutrición y la actividad física, incluyendo también la exposición al sol en relación a la vitamina D. Y por otro lado, la pérdida ósea es en relación al envejecimiento, el hipoestrogenismo, hiperparatiroidismo secundario, con sus causas gastrointestinales y renales que mencionamos en la clase de hiperparatiroidismo, y a la baja ingesta cálcica e hipovitaminosis D. Y a todas las causas secundarias de osteoporosis que vamos a ver a continuación. En cuanto al diagnóstico, según los criterios del 2020 de la Asociación Americana de Endocrinología, se puede realizar en cualquiera de las siguientes dos condiciones. Pacientes con antecedente de fractura osteoporótica, que son aquellas que ocurren espontáneamente o en presencia de trauma de baja energía en personas mayores de 50 años, trauma que en una persona sana no provocaría fractura. Incluye fracturas de vértebras, cadera, húmero, tobillo, antebrazo, pelvis, etc. Y excluye fracturas huesos de la cara, cráneo, falanges y ortejos. Y el otro criterio es cuando nos encontramos ante una densitometría ósea anormal. La densitometría ósea es un examen que mide la masa ósea y en este contexto, para hacer el diagnóstico, nos basamos en la densitometría de columna y cadera.
Para el diagnóstico se usan los criterios establecidos por la OMS basados en el score de T, ¿ya? El score de T es un resultado utilizado en pruebas de densitometría ósea para evaluar la masa ósea y el riesgo de osteoporosis y compara la densidad mineral ósea de una persona, la del examen, con la de un adulto joven sano, ¿ya? En relación a este score de T, es normal, mayor a -1 desviación estándar. Es osteopenia cuando está entre -1 y -2.5. Y es osteoporosis cuando es menor a -2.5 desviación estándar. También se puede hacer el diagnóstico de osteoporosis en aquellos pacientes con osteopenia con un score de FRAX elevado. El score de FRAX es el que vemos acá en la imagen, que es en base a factores clínicos del paciente. Se incluye la edad, el sexo, el peso, la estatura, antecedente previo de fractura, antecedente de padres con fractura de cadera, antecedente de tabaquismo y de alcohol, de uso de corticoides, de artritis reumatoide, de osteoporosis secundaria, y se puede incluir o no la información de la densitometría ósea, ¿ya? En base a todos estos factores se determina el riesgo a 10 años de tener una fractura osteoporótica. Información importante para después determinar el requerimiento o no de tratamiento farmacológico. ¿Cuándo solicitar una densitometría ósea? Existe el acuerdo de que en mujeres posmenopáusicas mayores de 65 años, a todas se les debería solicitar. En mujeres mayores de 50 y menores de 65, se debería solicitar siempre y cuando hayan otros factores de riesgo adicionales. Por ejemplo, IMC menor a 20, menopausia precoz, tabaquismo activo, consumo de alcohol, historia familiar, etc. Y en cualquier paciente, independiente del estado posmenopáusico o no, cuando existe antecedente de fractura osteoporótica previa, cuando como hallazgo incidental en una imagen hay alteraciones sugerentes de osteoporosis, en pacientes con indicación de tratamiento prolongado con corticoides, en aquellos con dosis equivalente a 5 miligramos de prednisona por más de 3 meses, ante enfermedades que condicionen baja masa ósea o pérdida ósea aumentada, que son todas aquellas enfermedades que se asocian a osteoporosis secundaria. Bueno, y acá resumido las indicaciones de osteoporosis. Lo mismo, pacientes mujeres mayores de 65 años, todas tienen indicación. Y en pacientes menores de 65 años, pero con uno o más factores de riesgo, también tienen indicación de screening. Y en los hombres no hay consenso, no hay evidencia suficiente que sea beneficioso hacer un screening de osteoporosis en estos pacientes. En cuanto a la clasificación, la osteoporosis primaria es cuando no tenemos una enfermedad identificada como causante. Y la osteoporosis secundaria es cuando la pérdida de la masa ósea se debe a causas diferentes de la menopausia o el envejecimiento, excluyendo la osteoporosis juvenil, ¿ya? En los casos de osteoporosis secundaria es más prevalente en hombres, 40-50% de los casos de osteoporosis en hombres es secundaria, a diferencia de mujeres donde es solo un 20-25% de los casos. ¿Y cuáles son las causas de osteoporosis secundaria? Son múltiples. Tenemos las causas endocrinas, donde se incluye el hiperparatiroidismo primario y secundario.
Tenemos la enfermedad de Cushing, el hipogonadismo en relación al hipoestrogenismo, el hipertiroidismo que se asocia a mayor resorción ósea, la acromegalia y también la diabetes mellitus. Fármacos múltiples. ¿Ya? Tenemos los corticoides, anticonvulsivantes, anticoagulantes, fármacos utilizados en quimioterapia, principalmente en cáncer de mama y cáncer de próstata, y también el hidróxido de aluminio. En cuanto a los corticoides y cómo se asocian a osteoporosis, es multifactorial, ¿ya? Generan estimulación osteoclástica directa, reducen la absorción de calcio, se asocian a hiperparatiroidismo secundario, también disminuyen los esteroides sexuales, etcétera, etcétera. Tenemos como otra causa secundaria el alcoholismo, tenemos causas digestivas, malabsortivas, una de las más frecuentes es la enfermedad celíaca, pacientes post-gastrectomía, enfermedades hepatobiliares, renales, donde está la enfermedad renal crónica, acidosis tubular renal, hipercalciuria, hematológicas, el mieloma múltiple, que clásicamente se asocia a estas lesiones osteolíticas, leucemias, linfomas, mastocitosis, causas genéticas, la osteogénesis imperfecta, Ehlers-Danlos, Marfan, causas misceláneas, pacientes inmovilizados, anorexia nerviosa. También acá se incluyen enfermedades reumatológicas como artritis reumatoide y lupus. Al ser enfermedades crónicas inflamatorias, se asocian a un mayor riesgo y también por los fármacos que se utilizan en estas enfermedades, que generalmente se indican corticoides a largo plazo. ¿Ya? ¿Cómo estudiamos las causas secundarias? El estudio básico inicial, incluir hemograma, VHS. Por ejemplo, si estamos ante un paciente con anemia, con VHS elevada, debemos sospechar mieloma múltiple y también en pacientes con anemia sospechar malabsorción. Solicitar calcio, fósforo, PTH y calciuria para descartar un hiperparatiroidismo primario. Solicitar niveles de vitamina D para descartar déficit de vitamina D. Solicitar fosfatasa alcalina, que puede reflejar tanto enfermedad hepática como enfermedad ósea. Creatinina para evaluar como causa una enfermedad renal crónica. TSH para descartar hipertiroidismo. Y también en estos pacientes se recomienda buscar dirigidamente enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca tiene distintas formas de presentación y una de las más frecuentes es oligosintomática, ¿ya? Y corresponde en estos casos solicitar anticuerpos antitransglutaminasa y niveles de IgA para descartar esta entidad como etiología. Pasando al tratamiento, tenemos medidas generales que debemos recomendar a todos los pacientes y en general a todas las personas mayores de 50 años, ¿ya? Como primer punto, promover una ingesta adecuada de calcio y vitamina D. De calcio lo que se recomienda son 1200 a 1500 miligramos día, y esto que preferiblemente sea proveniente desde la dieta, ¿ya? Con 3 productos lácteos se consigue esa ingesta. Si la persona toma menos de 3 productos lácteos, sería necesario indicar suplementos farmacológicos. También tenemos una ingesta o niveles normales de vitamina D. Para esto se recomiendan dosis de mantención de 800 a 1000 unidades día para alcanzar niveles adecuados de vitamina D. ¿Ya? La prevalencia de déficit de vitamina D es muy frecuente a nivel mundial y también en nuestro país. Lo que se describe en mujeres chilenas posmenopáusicas es prevalencia alrededor del 60%
que presentan una hipovitaminosis, ¿ya? Como segundo punto muy importante es fomentar la actividad física regular, 30 a 40 minutos al día, al menos 3 a 4 días a la semana. Y en este contexto de manejo y prevención de osteoporosis deben ser ejercicios de resistencia. ¿Con qué finalidad? Buscar alcanzar una masa ósea máxima, atenuar pérdida de masa ósea asociada al envejecimiento, aumentar la masa y fuerza muscular y también mejorar reflejos. Eliminar hábito tabáquico, evitar ingesta excesiva de alcohol, tener una ingesta adecuada de proteínas y en adultos mayores, en pacientes frágiles, prevenir caídas. Para esto se debe hacer una evaluación integral, evaluar la vista, la fuerza muscular, la estabilidad, los reflejos y también evaluar los fármacos que pueda estar usando el paciente que puedan interferir con esto. Son muy frecuentes los inductores del sueño, las benzodiazepinas, que se deberían evitar en estos casos. Pasando al tratamiento farmacológico, este está indicado en los pacientes con osteoporosis diagnosticada o en aquellos con osteopenia asociada a un alto riesgo de fracturas según el score de Frax, ¿ya? ¿Y cuáles son las opciones farmacológicas? Tenemos los fármacos antirresortivos, que son los principalmente usados, que su acción es prevenir la pérdida ósea, y los fármacos anabólicos, menos usados, reservados para casos específicos, que su acción es estimular la formación ósea, ¿ya? Dentro de los fármacos antirresortivos, los más utilizados, primera línea, son los bifosfonatos, ¿ya? El mecanismo de acción de los bifosfonatos es reducir la actividad de los osteoclastos. Con estos fármacos se logra un aumento progresivo de la densitometría ósea con una meseta a los 3-4 años. Y tienen este efecto favorable que se mantiene posterior a la suspensión y en el caso del zoledronato se mantiene hasta por 5 años. Saber que están contraindicados en pacientes con enfermedad renal crónica con velocidad de filtración menor a 35 ml minuto y contraindicación relativa en pacientes con antecedente de úlcera péptica, ¿ya? Las opciones que tenemos son el alendronato, ivandronato y el zoledronato, que es la opción ideal porque se usa una vez al año endovenoso y ahí estamos listos con el tratamiento. El ivandronato en los estudios clínicos no ha demostrado efecto en disminuir el riesgo de fractura de cadera, así que debería ser la última opción a usar. En los casos de alendronato, ivandronato que se usa vía oral, hay recomendaciones bien específicas que se le deben decir al paciente. Estos fármacos se toman en ayuna y con agua y luego de la ingesta deben permanecer de pie 30 minutos, ¿ya? Y esto es para disminuir todos los efectos gastrointestinales asociados, los RAM, ¿ya? Los más frecuentes son síntomas gastrointestinales superiores, principalmente esofagitis y úlceras en menos del 1% de los casos. Pueden haber síntomas flu-like con resolución espontánea y más grave pero mucho menos frecuente la osteonecrosis de mandíbula, que generalmente se ve en casos de uso prolongado. Estos medicamentos se sugieren mantener por 3 a 5 años, por 3 años en el caso de usar zoledronato y por 5 años en el caso de usar las opciones vía oral. Y posteriormente reevaluamos clínicamente y con densitometría ósea para ver si es necesario hacer un nuevo ciclo o no.
El otro fármaco también antirresortivo es el denosumab. ¿Ya? Este es un anticuerpo monoclonal que inhibe la activación de los osteoclastos a través de la vía RANK-ligando y que también se considera dentro de los fármacos de primera línea. Tiene la ventaja que la mejoría en masa ósea es sostenida, pero tienen un efecto rebote rápido tras su suspensión, a diferencia de los bifosfonatos. La dosis que se indica son 60 miligramos subcutáneo cada 6 meses. Y este, es un fármaco que no está disponible en el sistema público, que es caro, pero que sí está presente en el mercado en nuestro país. ¿Ya? La ventaja que ofrece también es que se puede usar con velocidad de filtración menor a 35 ml minuto, siendo una alternativa en estos pacientes que no pueden usar bifosfonatos. ¿Ya? Y por lo general se recomienda mantener por 5 a 10 años y reevaluar. Pasando a los fármacos anabólicos, que como mencionaba estimulan la formación ósea, se recomiendan solo en aquellos con riesgo muy elevado de fracturas, como tratamiento de segunda o tercera línea. Ya acá las opciones farmacológicas que tenemos son los análogos de PTH, como el teriparatide, que está poco disponible en nuestro país y que se usa subcutáneo. Y también tenemos el romosozumab, ¿ya? Que es un anticuerpo monoclonal que inhibe la esclerostina, que a su vez inhibe la formación ósea. Este medicamento se usa subcutáneo mensual por 1 año, pero tener presente que está contraindicado en pacientes con antecedente de infarto o ACV porque se ha visto asociado a estos eventos. ¿Ya? Ambos fármacos en nuestro país están muy poco disponibles. Acá tenemos un esquema resumen, ¿ya? Donde se muestra que la primera opción son los bifosfonatos o el denosumab, que periódicamente se debe ir reevaluando después de los años indicados y que solo en los pacientes con muy alto riesgo o con fracturas previas deberíamos indicar estos fármacos anabólicos, pero que ya son en casos más reducidos la indicación y por lo general lo importante es saber los fármacos antirresortivos que son los de primera línea. ¿Ya? Eso, ahí terminamos la presentación. Al igual que en la otra clase, si tienen alguna pregunta me pueden hacerlas llegar a mi correo.